Un saludo, bachilleres salvadoreños. Bienvenidos a ESMATE con Guillermo. Mi nombre es Guillermo Majano Oliva. Soy profesor particular en la ciudad de San Miguel, específicamente en la materia de matemáticas. Imparto clases a alumnos desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato. Y pues para darles un poco el nivel, por decirlo así, y como mi currículum ante ustedes, yo no tengo formación académica especializada como profesor de matemáticas, pero estuve en un programa llamado Jóvenes Talentos durante 3 años que se encarga de formar olímpicos para matemáticas. Yo nunca llegué a ser olímpico ni preolímpico, pero aprendí mucho de matemáticas y es algo que me ha ayudado a desenvolverme como profesor. Aparte, pues tengo diferentes diplomas de distintas instituciones que he participado en torneos de oratoria, en los que tengo diplomas de participación y también de premio en algunos lugares que he conseguido en estos torneos de oratoria. Y pues esas son, les puedo decir, como mis acreditaciones, aunque también ustedes en las clases pues irán viendo si realmente soy competente para esto o no, ¿verdad? Si les sirve. Y pues este canal se crea con la finalidad de poder ayudar a los estudiantes de bachillerato en primera instancia, en posterior probablemente a los estudiantes de los demás grados de básica, pero inicialmente este año voy a estar desarrollando el libro de matemática, ESMATE, de bachillerato en primer año y segundo año. Así que va a ser una ayuda para aquellos que tal vez no entendieron en clase algunos temas, puedan venir a reforzarlos en los videos de este canal. Bueno, en esta clase estaremos viendo y empezando el libro de ESMATE de primer año de bachillerato, así que veremos primeramente la unidad 1, el tema general, haciendo un breve repaso, y veremos la primera lección de esta unidad, la 1.1, y resolveremos los ejercicios que ahí se encuentran. Para empezar, el tema de esta unidad es los números reales. Los números reales son un conjunto de números que es básicamente el que usamos para prácticamente todas las operaciones que realizamos en básica e intermedia. En el plan de ESMATE de primer año se contempla empezar a trabajar con el otro conjunto que hay aparte de los reales, que son el conjunto de los números imaginarios. Pero bueno, de eso no vamos a hablar mucho ni vamos a dar una definición demasiado formal de los números reales, porque sería tal vez complejo para ustedes y no es lo que realmente tal vez están buscando en esta ocasión. Lo que vamos a hacer es un breve repaso de recordar cuáles son, por si en su clase se ve, cuáles son los grupos que componen los números reales, que son 4 grupos, o subgrupos también los podemos considerar. Primero están los números naturales. Los números naturales, simplificando mucho, vamos a tratar de hacer sencillo esto. Los números naturales son los que nos sirven para contar. Entonces, recuerden eso, los números naturales son aquellos que nos sirven para contar. Y nosotros empezamos a contar aquello que tenemos, ¿verdad? No podemos contar lo que no tenemos, obviamente. Así que nosotros empezamos a contar desde el 1. Cuando tenemos algo, tenemos una unidad de eso. Y posteriormente empezamos a contar más unidades de eso. Empezamos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que los números naturales están compuestos de unidades contables. O sea, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Así que los naturales es ese conjunto de números que nos ayudan a contar, que es el conjunto de números que aprendemos cuando nos introducimos a las matemáticas cuando somos niños. Ahora están los números que se representan con esta Z, que son los enteros. Los números enteros son parecidos a los naturales, nomás que estos contemplan ya no solo una dirección, porque si se fijan, los naturales contemplan una dirección, del 1 al infinito. En el caso de los números enteros contemplan 2 direcciones, una hacia más infinito y otra hacia menos infinito. Así que podemos decir que los enteros se ponen como menos infinito, y aquí hay algo importante, el 0. El 0 es parte de los enteros, no de los naturales. Porque como dijimos antes, los naturales son los que nos sirven para contar. Y nosotros no empezamos a contar de 0, sino de 1. Y en cambio, en los enteros, el 0 toma la función de marcar la referencia para determinar qué es positivo y qué es negativo. Lo positivo va a ser aquello que esté a la derecha del 0.
y lo negativo lo que esté a su izquierda. Así que así se definen los enteros y básicamente esto es lo que lo compone. De ahí tenemos los números que llamamos racionales. Los números racionales. Y estos números, la definición formal es que es la división de dos números tal que estos dos números pertenezcan al grupo de los números enteros. Se define como la división entre A y B, donde A y B pertenecen a los enteros. Por ejemplo, todos los números enteros los podemos entender obviamente como la división de otros dos números. ¿Cómo así? Por ejemplo, 1 lo podemos entender como 2 entre 2, o 3 entre 3, o 4 entre 4, se entiende el punto, ¿verdad? Lo podemos expresar como la división de dos números enteros. El 2 también, el 3, el 4, todos los números enteros se pueden representar como la división de otros dos números enteros, así que se pueden decir que son racionales. Ahora bien, hay otros números, por ejemplo, que no contemplamos en los enteros y de hecho es otra de las razones por las que se llaman enteros, que es, por ejemplo, entre el 0 y el 1 hay otros números. Por ejemplo, la mitad hay un 0.5 y a una cuarta parte o la mitad de la mitad hay 0.25. Entonces, en este caso, lo que tenemos son números con decimales, son números decimales. Y pues, estos números, algunos de decimales, también los podemos representar como números racionales. Porque, por ejemplo, 0.5 lo podemos representar como un medio. Y 0.25 también lo podemos representar como un cuarto. Y un octavo, y 2 tercios, 3 tercios, 1 tercio. Y hay una gran cantidad de números decimales o que están entre dos números enteros que podemos representarlos también como números racionales. Y de hecho es otra de las razones por las que estos se llaman enteros, porque no son números que están partidos. O sea, un entero es 1, 2, 3, no es 1.2 o 1.3, ahí entran los decimales y también los racionales. Y recuerden, racionales, una rima que yo considero que puede tal vez ayudarles a entender los racionales, es que esta palabra ración viene de otra que es razón. Y muchas veces en la matemática la razón se puede interpretar como una división. Y la definición formal de racionales es la división de dos enteros. Así que yo les decía a muchos de mis alumnos que para recordar cómo es la definición de un racional, recordar racional de razón, razón, división, división, entero. División de enteros. Así que es una forma de recordarse de los racionales. Pero recuerden que básicamente entendemos como racionales todos aquellos que se puedan escribir como A sobre B, que los dos pertenezcan a Z o a los enteros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la definición de los racionales. Ahora, ¿qué son los irracionales? Los irracionales, un ejemplo y de los ejemplos más típicos a la hora de hablar de racionales es el número pi, que muchas veces lo entendemos como 3.14 y un montón de dígitos más. Una cosa que pasa es que justo la definición de racionales, que es la división de dos enteros, no se puede hacer con pi. Nosotros no vamos a encontrar ningún número entero que dividido entre sí, entre esos dos números, sea pi. Entonces por eso decimos que pi es irracional. Y una forma de identificar irracionales, que este grupo se llama, como les digo, irracionales. Una forma de identificar irracionales es el hecho de que tienen decimales infinitos. Pero además de eso, porque pi tiene decimales infinitos. Además de eso, porque por ejemplo 1 entre 3 también tiene decimales infinitos, 0.33333. Pero a diferencia de ese, pi no es un decimal con infinitos periódicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo en 0.333 sabemos que ese patrón se repite, 33333. En cambio, en el pi no se repite ningún patrón. Son números que van apareciendo y son aleatorios. Así que no se repiten. Y tenemos entonces eso, el pi no es racional, entonces entra dentro de la definición de irracionales. También los números que están dentro de una raíz, como por ejemplo raíz de 2, son considerados irracionales, porque nunca vamos a encontrar una división de enteros que puedan representarlos.
Entonces, esto es el breve repaso que hacemos de los números reales. Bueno, y una vez explicado los conjuntos o subconjuntos que componen los números reales, vamos a pasar a la lección 1.1 del libro de SMATE, que el nombre es Operaciones con raíces cuadradas. Y pues pone entre paréntesis que esto es un repaso, y es cierto, porque en el programa de SMATE de noveno grado se estudia con operaciones con raíces cuadradas. Así que esto es un repaso de lo que ya se vio. Pero igual es bueno recordar, ¿verdad? En el caso de que ustedes ya lo dominen un poco o les cueste, pues es bueno recordar algunos puntos. Y vamos a ir viendo, aunque por ejemplo en el libro estos problemas ya están solucionados, vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que va haciendo el libro y algunas cosas que tal vez no entienden por qué aparecen, porque el libro tal vez se salta un par de pasos, en aras de ahorrar un poco de espacio en el libro. Entonces, lo primero que hacemos en este primer ejercicio, que es una multiplicación de raíces, hay una ley o una propiedad, se puede decir, de las raíces que nos dice que si tenemos a por raíz de a por raíz de b, es lo equivalente a tener raíz de a por b. Entonces, esto básicamente, traducido al español, quiere decir que podemos representar una multiplicación de dos raíces como una sola raíz con una multiplicación. Entonces, básicamente podemos hacer una sola raíz. Entonces, tenemos aquí una sola raíz y metemos lo que se está multiplicando. En este caso es 6 por 10. Ahora, ¿qué procede? Vamos a tomar cada uno de los elementos que están dentro de esta multiplicación, y es algo que por ejemplo no hace el libro, que de ahí salen los siguientes números. Vamos a tomar el número que está aquí, el 6, y lo vamos a descomponer. Empezamos la descomposición, que tiene 6, mitad de 6, 3, y tercera de 3, 1. Entonces, aquí tenemos que los elementos que hemos tomado de la descomposición son 2 y 3. Entonces, en el lugar, en la raíz donde iba 6, ahora vamos a poner 2 por 3. Cerramos paréntesis, ponemos por y abrimos paréntesis. Ahora pondremos el 10 y lo vamos a descomponer también. Mitad de 10, 5, y quinta de 5, 1. Y estos dos elementos que hemos tenido de la descomposición los vamos a poner dentro de este paréntesis. 2 por 5. Ahora, lo que vamos a hacer, no vamos a multiplicarlo, ¿verdad? Porque eso sería regresar, volver a lo mismo. Vamos a buscar números que tengan el mismo valor. Por ejemplo, 2 con 2. Como vemos, los dos tienen el mismo valor. Y ahora lo que vamos a hacer, y es algo que el libro se salta, porque realmente a quienes ya dominan esto, pues es bastante intuitivo, pero tal vez a ustedes no entienden por qué en el siguiente libro aparecen 2 al cuadrado. Pero esto es lo que pasa, ¿ven? Ponemos los dos a la par, 2 por 2, y ponemos lo demás que no hemos movido, ¿verdad? 3 y 5. Hay una propiedad que nos dice que si tenemos, o una definición también se puede decir, a por a es equivalente a tener a al cuadrado. Este a al cuadrado tal vez algunos no sepan muy bien, pero es sencillo. Recuerden, un número al cuadrado, ¿cuánto es, por ejemplo, 2 al cuadrado? Y esto es una cosa que les recomiendo que se graben, porque tal vez a ustedes no entienden muy bien todavía qué es un cuadrado. Pero es sencillo. Antes de pensar cuánto es 3 al cuadrado, simplemente digan esto. 3 al cuadrado es, en primera instancia, 3 por 3. Luego ya 3 por 3, 9, ¿verdad? Pero primero recuerden que el cuadrado es un número multiplicado por sí mismo. Eso es esencial porque esa es la definición de cuadrado. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 al cuadrado, tenemos 2 por 2. Si tenemos 3 al cuadrado, tenemos 3 por 3. 4 al cuadrado, 4 por 4. Y así sucesivamente. Recuérdense que esa es la definición de cuadrado. Entonces aquí, como tenemos 2 por 2, podemos decir que tenemos, que esto es ya la línea que aparece en el libro, 2 al cuadrado. Y ponemos lo que no hemos operado, ¿verdad? Que es el 3 y el 5. Bueno, ya ahora que tenemos esto, podemos tomar otra propiedad de las raíces cuadradas que nos dice lo siguiente. Que si nosotros tenemos a al cuadrado, es igual a tener a.
Esto, a niveles prácticos, viene a decirnos que si tenemos un número cuadrado lo podemos sacar de la raíz, básicamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar de la raíz al 2 porque está elevado al cuadrado. Recuerden eso, que esto se aplica para aquellos números que están elevados al cuadrado. Entonces lo sacamos de la raíz y dentro de la raíz vamos a dejar los números que no hemos operado. 3 por 5. Y ahora simplemente en la siguiente línea lo que vamos a hacer es realizar esta multiplicación. 2 por raíz de 15. Entonces ya tenemos la respuesta, porque no podemos seguir haciendo otro procedimiento. Entonces tenemos que la respuesta de la multiplicación de raíz de 6 por raíz de 10 es 2 por raíz de 15. Así que esta es la solución que tenemos para el ejercicio número A explicado. Bueno, ahora tenemos el literal B, que en este caso es una división. Y empezamos, recuerdan que antes les decía que una división se puede representar también como una fracción. En este caso está el signo que de toda la vida, ¿verdad?, que nos han enseñado en básica. Pues ahora vamos a representar esta división con una fracción. Y pues el número que va arriba, el numerador, va a ser el primer número, que en este caso es raíz de 8. Y el denominador, o el número que va abajo, va a ser el segundo elemento, que en este caso es raíz de 18. Entonces aquí tenemos ya representada una fracción, y para seguir con lo que aparece en el libro vamos a justificarlo. Es la propiedad que nos dice, que de hecho tal vez ustedes ya la vieron, que está en un recuadro celeste en la parte superior. Está algo pequeño, así que tal vez por eso no la ven muchos. Pero la propiedad nos dice de que si tenemos raíz de A sobre raíz de B, es lo equivalente a tener raíz de A sobre B. O sea, en lenguaje sencillo, que si tenemos una fracción y las dos tienen raíces, podemos escribir en una sola fracción en una sola raíz, perdón, toda la fracción. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a encerrar en una sola raíz toda la fracción. 8 sobre 18. Ahora, ¿qué procede? Vamos a simplificar esta fracción. Y para simplificar, recordemos que los dos tienen que tener aquello que vamos a simplificar. Por ejemplo, en este caso vamos a sacar mitad. Mitad de 8, 4. Y mitad de 18, 9. Ahora no podemos seguir simplificando, porque aunque 4 tiene mitad, 9 tiene tercera. Entonces no podemos hacer la simplificación porque no son lo mismo, no tienen lo mismo. Entonces queda así. Queda raíz de 4 sobre 9. Y ahora la propiedad que habíamos usado para decir que la división de dos raíces se puede interpretar como una sola raíz para toda la división, pues vamos a aplicarla al revés. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente, lo vamos a pasar aquí, y vamos a pasar una raíz para cada parte de la fracción, para el numerador y el denominador. Entonces tenemos raíz de 4 sobre raíz de 9. Y si ustedes hacen cada una de estas raíces en su calculadora, pueden ver que hay una raíz exacta, que en el caso de raíz de 4 es 2, y en el caso de raíz de 9 es 3. Entonces, para este ejercicio, esta es la solución, explicada paso a paso. Raíz de 8 entre raíz de 18 nos da como resultado 2/3. Muy bien, pasamos ahora a una suma de raíces. Lo primero que vamos a hacer para sumar raíces es, por decirlo así, en el caso de que no se pueda, vamos a entender la suma de raíces muy parecido a la suma de términos algebraicos. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que a la hora de hablar de reducción de términos semejantes en álgebra, para que tal vez alguien lo recuerda mejor o alguien no tanto, pero decíamos que teníamos que tener algo que era semejante, como la palabra lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, nos decía la profesora que si teníamos A más A es como decir tener manzana más manzana. Y podríamos decir tengo 2 manzanas o 2A. Y en el caso de, por ejemplo, tener A más B sería decir tengo una manzana más un limón.
Así que no puedo sumarlos porque no son lo mismo. Puedo decir, tengo un limón y una manzana, pero no tengo dos limones manzanas, ¿no? Entonces no se puede, al menos que sean lo mismo. Entonces en el caso de la raíz pasa algo similar. No podemos sumar raíces si no tenemos la misma raíz. Y en este caso claramente vemos cómo no tenemos la misma raíz. Esta raíz de 12 y esta raíz de 75. Y obviamente no me refiero a tener el mismo valor de raíz, sino que sean la misma raíz. Ya van a ver a qué me refiero. Y para poder ver si podemos llegar a tener la misma raíz, vamos a primero someter a un procedimiento cada uno de los elementos de la suma. Vamos a poner 75 aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. 75 lo vamos a descomponer. Tercera de 75, si tienen 3 coras, ¿cuánto es una cora? 25, ¿verdad? Tienen 75 centavos, lo parten por 3 y tienen 25. 25 le pueden sacar quinta. 25, la quinta de 25 es 5. Y a 5 le sacan quinta también. 1. Entonces vamos a escribir dentro de una sola raíz. Y vamos a poner los elementos aquí. 5 por 5 por 3. Ahí tenemos los elementos de lo que representa raíz de 75, ya descompuesto. Ahora vamos a buscar, como en el caso anterior, que dos números se repitan de multiplicación, ¿verdad? En este caso es 5 por 5. Y 5 por 5 es 5 al cuadrado. Por 3, que no lo hemos operado. Ahora vamos a poner, recuerdan que si teníamos un número al cuadrado, lo sacamos de la raíz. 5 por raíz de 3. Y hasta aquí podemos llegar con el 75. Ya no podemos seguir trabajando con él, ¿verdad? Ya no podemos seguir haciendo ninguna operación. Ahora vamos con el 12. El 12 igual lo sometemos al mismo procedimiento. Lo descomponemos y a 12 ¿qué le podemos sacar? Mitad. Mitad de 12, 6. A 6 también le podemos sacar mitad. Mitad de 6, 3. Y a 3 le podemos sacar tercera. Esto de descomponer es ver con, por decirlo así, qué números necesitamos para multiplicar este número, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos? Entonces ya hacemos otra raíz y metemos los elementos que hemos obtenido de la descomposición. 2 por 2 por 3. Y nuevamente vemos que hay dos números que se repiten, que se pueden hacer cuadrados. Escribimos otra línea y ponemos 2 al cuadrado por 3. Por ejemplo, creo que este paso se lo salta el libro. Déjenme corroborar. ¿Sí? Este paso se lo salta el libro y por eso aparece un solo así y así. Y pues tal vez por eso ustedes están confusos de dónde aparece esto. Esta es la justificación. Ahora, repito, el libro se salta muchos de estos pasos en aras de ahorrar un poco de espacio, ¿verdad? Tal vez porque sobreentienden que el profesor va a explicar estos detalles. Y en el caso de que tal vez el profesor tome solo el libro, pues tal vez también se salte estos detalles. Entonces aquí está la justificación de esto. Ahora, de nuevo, tenemos el 2 al cuadrado que lo podemos sacar de la raíz. 2 y queda dentro lo que no hemos tocado, ¿verdad? Que es el 3. Ahora, esto es el procedimiento no para resolver la suma. Este es el procedimiento para tratar los elementos de la suma para ver si podemos ahora sí resolverla. Y si se fijan, aquí nos ha quedado que, lo voy a poner aquí para que lo puedan entender mejor, que raíz de 12 es igual a 2 por raíz de 3. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y aquí tenemos que raíz de 75 es igual a 5 por raíz de 3. Este procedimiento lo voy a borrar. Y pues a esto queríamos llegar. Y esto es lo que les explicaba sobre términos semejantes. Si se fijan, ahora sí tenemos la misma raíz. Vamos a ponerlo, en este caso aquí, vamos a ponerlo cada uno en el lugar que está. Raíz de 12 está primero. En el caso de la suma no importa el orden de los productos, pero el orden, porque siempre va a dar el mismo resultado, perdón. Pero en el caso de la resta sí esto se hace importante.
Pero igual, aunque no importe el orden en que lo pongamos, procuremos tener este orden para mantener la operación bien, ¿verdad? De una forma ordenada. Entonces, como raíz de 12 iba primero, ahora vamos a poner el resultado que hemos sacado. 2 por raíz de 3 más el resultado que hemos sacado de raíz de 75, que es 5 por raíz de 3. Si se fijan, lo único que hemos hecho hasta ahorita es tratar cada uno de las raíces para buscarle elementos más simples, por decirlo así. Y esto es lo mismo, estos tienen el mismo valor. En ese caso también, ustedes mismos vieron cómo hemos desarrollado. Ahora sí, si se fijan, la raíz que hay en cada uno de los elementos es la misma. Aquí hay raíz de 3 y aquí hay raíz de 3. Aunque, ojo, no son el mismo valor porque esto es 2 veces la raíz de 3 y esto es 5 veces la raíz de 3. Así que son valores diferentes, pero tienen la misma raíz, comparten raíz. Entonces, con esto sí podemos decir 2 raíz de 3 más 5 raíz de 3. Que sería, por decirlo así, 2 manzanas más 5 manzanas, porque son la misma raíz. Por ejemplo, si aquí tuviéramos raíz de 2, lo dejaríamos así, porque sería decir 2 manzanas más 5 limones. No es compatible, así que como en este caso sí tenemos raíz de 3, sí lo vamos a operar. ¿Cómo se opera? Dejamos la misma base, como en términos semejantes, que es raíz de 3. Y vamos a proceder con los numeradores, por decirlo así. En este caso son 2 y 5. Ahí es que vamos a hacer la suma. 2 más 5 es 7. Y aquí tenemos el resultado. Tenemos que la suma de raíz de 12 más raíz de 75 es 7 por raíz de 3. Bueno, ahora tenemos el último ejercicio, el D, que ahora es una resta de raíces. Y bueno, el procedimiento para este ejercicio va a ser el mismo que la suma, solo que al final obviamente vamos a hacer una resta. ¿A qué me refiero con el mismo procedimiento? Que vamos a tomar nuevamente las raíces y las vamos a tratar antes de realizar la resta, porque nuevamente no podemos realizar la resta porque ahorita es como decir tomates más papa, no tenemos una misma raíz. Entonces, tomamos 50 y lo descomponemos. Mitad de 50, 25, quinta de 25, 5, y quinta de 5, 1. Metemos dentro de una sola raíz los elementos que hemos puesto, 5 por 5 por 2. Y como estos son el mismo número y se multiplican por sí mismos, entonces tenemos un cuadrado. 5 por 5, 5 al cuadrado, por 2. Igual, el 5 decíamos, me pasé un poco aquí, el 5 decíamos que si está elevado al cuadrado, o un número si está elevado al cuadrado, recuerdan, lo sacamos de la raíz. Entonces el 5 va a salir de la raíz. Y dejamos dentro de la raíz el número que pues lo hemos tocado, ¿verdad? Que es 2. Pues ya no podemos seguir haciendo nada, así que lo dejamos hasta aquí. Pasamos con el otro número, que es raíz de 18. Y es el mismo procedimiento. Tomamos 18 y lo descomponemos. ¿Qué tiene 18? Mitad 9, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Igualamos y ponemos dentro de una sola raíz los elementos que hemos sacado de la descomposición, que sería 3 por 3 por 2. Ahora nuevamente vemos que se repiten los números y eso es un cuadrado. 3 por 3, 3 al cuadrado. 3 por 3 también lo podríamos representar como 9, pero para hacer esto de sacarlo es mejor ponerle un solo el cuadrado, ¿verdad? Aunque también si es 9 podríamos sacarlo, pero la regla es por lo general poner esto, se entiende mejor. Y es lo que hace el libro. Entonces el 3 como está al cuadrado lo sacamos y queda dentro de la raíz solo el 2. Nuevamente vamos a borrar esto por acá, vamos a borrar esto por acá
y vamos a igualar a las raíces. Recordemos, es raíz de 18 y raíz de 50. Vamos a ahorrar este procedimiento para hacer espacio. Y aquí también. Entonces, aquí para esto se hace este tratamiento, para llegar a esta solución, que no es la definitiva, obviamente, ¿verdad? Tenemos que raíz de 18 es igual a 3 por raíz de 2, y tenemos que raíz de 50 es igual a 5 por raíz de 2. Ahora sí es importantísimo, si en el caso anterior no lo hubiéramos hecho en la suma, en la resta es importantísimo que pongamos bien el orden. 18 es igual a 3 por raíz de 2, en este caso. Así que como 18 va primero, este es el que vamos a poner primero. 3 por raíz de 2. El signo que ve en medio, menos. Y ahora 50 es igual a 5 por raíz de 2. Así que ese es el que va a ir de segundo. 5 por raíz de 2. Y si nos fijamos, en esta ocasión, nuevamente, la raíz que tenemos la comparten los dos elementos, raíz de 2 y raíz de 2. Entonces, ahora sí estamos hablando de 3 manzanas más 5 manzanas, porque es la misma raíz. Nuevamente, si no tuviéramos la misma raíz, pues así lo dejaríamos, pero en este caso sí nos dio la misma raíz, así que procedemos. Ponemos la raíz como base, raíz de 2, y lo que vamos a hacer es operar los números, o sea, 3 menos 5, que 3 menos 5 es igual, si lo hacen en la calculadora, aunque creo que no lo ocupa, es menos 2. Entonces lo que va a ir aquí es menos 2. Con lo cual tenemos que el resultado de raíz de 18 menos raíz de 50 es igual a menos 2 raíz de 2. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Es la primera lección, también es mi primer video de este tipo. Tengo otro canal también por si quieren, les interesa, de temas un poco más amplios, ya no es simplemente de matemática, se llama Guillermo Majano. También pueden seguirme en Instagram por si tienen algún interés en próximos videos. Ahí tal vez estaré dando alguna información, un par de cosas extra. Y pues también pueden compartirlo, darle like, suscribirse para estar pendientes de la siguiente clase, compartirlo a sus amigos, ¿verdad? Para que les ayude también en el caso de que tengan problemas con matemática, para que entiendan mejor. Y pues sin nada más que decir, me despido de ustedes. Hasta pronto.